tal? Muy buenas tardes. TV BUAP y el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, a través de su programa Carolinos, presentamos el tema de hoy, que será destinado a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el caso Colisque. Comenzamos. Hola, soy Laura Domínguez Canseco, conductora en esta emisión de Carolinos, y el día de hoy platicaremos de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el caso de Colisque en la Sierra Norte de Puebla. Y este es su programa Carolinos. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en esta, pues a partir de la emisión anterior. Y como cada emisión, les vamos a dar el estado del tiempo y la actividad, los boletines del estado del tiempo y la actividad del volcán. El pronóstico, tenemos persiste un canal de baja presión al interior del país, favoreciendo condiciones para lluvias, actividad eléctrica en los estados del oriente, centro y sur del país. Para el estado de Puebla tenemos que en la capital del estado tendremos cielo despejado a medio nublado con lluvias y actividad eléctrica por la tarde y noche, condiciones que prevalecerán durante el fin de semana. El ambiente será caluroso, ya lo estamos sintiendo en esta tarde, con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y vientos con dirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Para la Sierra Norte y Nororiental tenemos condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias dispersas, ambiente caluroso, viento con dirección variable y velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. En la Sierra Negra y Mixteca, cielo medio nublado a nublado con tormenta eléctrica, ambiente caluroso con temperatura máxima de 34 grados, viento con dirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Hay que hidratarse en esta temporada de calor. De repente las temperaturas en las ciudades o en las zonas urbanas sube precisamente por la falta de arbolado. En cuanto al monitoreo del volcán Popocatépetl del día de hoy, CENAPRED exhorta, es la recomendación por excelencia que hace CENAPRED, es no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. En estos días la actividad ha sido muy intensa, ¿no? Hemos tenido eventos sumamente intensos por parte del volcán, así es que el monitoreo del volcán registró 191 exhalaciones, 3 explosiones menores, 2 explosiones moderadas y 156 minutos de tremor. Nuevamente, la actividad que se ha registrado es a lo largo de 24 horas y bueno, por supuesto, lo que les recomendamos, lo que recomienda CENAPRED y lo que recomendamos nosotros en CUPREDER es vigilar todas las medidas para el problema de la ceniza volcánica, es decir, no hacer actividades al aire libre y si tiene que hacerlas, de alguna manera utilizar cubreboca, no utilizar lentes de contacto en esta temporada y pues bueno, cuidar sobre todo a los más sensibles. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es el biólogo Arcadio Ojeda Capella. Nada más para presentarlo, él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha trabajado en instituciones como Biocenosis AC, Conservación Internacional México, World Wildlife Fund, espero que lo pronuncie bien, la WWF, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, en México, es socio fundador de la Reserva Colisque y actualmente es director técnico y presidente de la Asociación Civil Amigos de Colisque. Bienvenido a Arcadio y sin más por el momento, sin más preámbulo, presentamos el video. Muchas gracias, Laura.
Bueno, en lo que se conecta el video, en lo que comenzamos a transmitir el video, pues bueno, este programa es precisamente para hablar de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son un instrumento, que son áreas que efectivamente, pues, se han destinado a la conservación, pero que además tienen una importante labor social también. Entonces, pues bueno, de esto va a tratar el programa de hoy, y ya podemos pasar al video. Muy bien. Nosotros somos Colige, una organización que trabaja para resolver los problemas ambientales y sociales presentes en la Sierra Norte de Puebla, lugar donde se ubica nuestra reserva natural. En los últimos 30 años hemos estudiado la naturaleza, hemos hecho los inventarios de 4 grupos faunísticos y un grupo de flora. Todos oscilan entre el 25 y el 30% del total de especies en México. Hemos recuperado y restaurado alrededor de 20 hectáreas de selva y hemos recuperado los ecosistemas acuáticos de la reserva. 8 especies faunísticas que se creían extintas ya vuelan y habitan nuevamente la reserva. Y hemos logrado disminuir al máximo las actividades ilegales en la zona, como son la tala furtiva, la cacería furtiva, captura de aves de ornato y canoras, etc. Para continuar con los programas de conservación ambiental en la región, y bajo la idea de que es necesario cuidar y procurar la vida en todas sus formas, desde hace varios años comenzamos a trabajar con las comunidades humanas rurales vecinas a la reserva en programas educativos de organización comunitaria y de desarrollo sostenible. Este año terminamos la construcción del primer centro comunitario productivo de Ocomantla, cuyo objetivo, además de producir y vender productos locales, es conformarse como un centro educativo de técnicas agroecológicas. Actualmente hemos establecido 35 huertos de traspatio y 4 proyectos productivos agroecológicos con grupos organizados. Hemos impartido diversos talleres educativos y de sensibilización sobre los temas de identidad y territorio en escuelas y espacios públicos, además de una campaña de alfabetización y educación popular, 3 murales comunitarios, 3 jornadas sobre violencia de género y múltiples actividades formativas con jóvenes y profesores rurales locales. Todo esto ha beneficiado a más de 200 familias y a la conservación de 4 ecosistemas nativos. Gracias a tu ayuda y a los donativos que has dado, hemos logrado superar la crisis económica en nuestras comunidades. Con tu apoyo podemos seguir trabajando. Si no puedes donar, puedes ayudarnos difundiendo o compartiendo. Así sumamos fuerzas. Conservación es nuestra campaña permanente de donación. Conservación es seguir cuidando y preservando la vida. Tus acciones también cuentan. Pues después de esta introducción al tema de hoy, Arcadio, me parece que pues todos conocemos áreas naturales protegidas, pero realmente no tenemos una idea clara de cómo están funcionando en general, ¿no? Y este nuevo instrumento de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, pues me parece que nadie mejor que tú para poder explicarnos qué son las ADBCs. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Laura, y buenas tardes a toda la gente que nos esté viendo. Es un placer estar aquí con ustedes. Intentaré ser sucinto. Las ADBCs efectivamente son un nuevo mecanismo de conservación de la naturaleza. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ADBCs, son áreas naturales protegidas como tal. La diferencia es que no tienen un decreto, no funcionan bajo un decreto, sino que el gobierno únicamente las certifica como áreas naturales protegidas, evidentemente. Y finalmente, bueno, pues son destinadas por sus propietarios, ¿no?, a la preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico de nuestro país. En estas áreas, además de la conservación, de la preservación de la naturaleza,
es interesante que se favorece la participación de todos los sectores de la sociedad, ¿no? Esto significa que en realidad cualquier sector social puede destinar áreas a esta función. Al día de hoy, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una imagen de cómo están conformadas las ADBCs en el país, y ahí hay una flechita de donde estamos nosotros, Colige. Si podemos ir a la siguiente, se los agradezco. A la siguiente, muchas gracias. Esto quiere decir que cualquier sector social puede destinar áreas, ¿no?, a esta función. Una cosa importante es que no todos los estados hasta ahora han logrado establecer áreas destinadas a la conservación en sus territorios. Entonces aquí nos podemos dar cuenta más o menos el número de la proporción de superficie del total de las áreas naturales protegidas en cada uno de los estados, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que hay prácticamente 5 estados que no tienen ningún área destinada voluntariamente a la conservación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Al día de hoy contamos con 395 áreas certificadas vigentes, aunque en algún momento llegaron a ser más de 408 por ahí del 2018-2019. Y bueno, algunas porque tuvieron certificaciones por menos de, bueno, el mínimo es de 10 años, ¿no? Pero por 10 años, entonces algunas ya acabaron, otras porque, bueno, no cumplieron con los requisitos, etcétera, etcétera. El caso es que hoy, con estas 395, ya las vimos distribuidas en el país. Y bueno, estas 395 áreas ya son muy importantes porque prácticamente cubren el doble de la superficie que tiene el estado de Tlaxcala. Entonces, estamos hablando de un mecanismo muy interesante, ¿no?, de la sociedad civil en términos de conservación. Y una cosa que nos parece muy interesante es que a partir de que se arrancó este nuevo programa, la proporción del territorio destinado, pues está más o menos conformado por un 3% de terrenos de empresas, tanto particulares como gubernamentales, por un 22% de terrenos de propiedad privada, desde pequeños propietarios hasta grandes propietarios, por supuesto. Y el 34% es de propiedad comunal y el 35% de propiedad ejidal. Esto significa que prácticamente de las 83,000 y pico de personas que están participando en este proyecto, prácticamente 70,000 corresponden a población indígena. Esta es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué surgió esta nueva forma de conservación? Bueno, pues porque nos pareció que las formas, los mecanismos a través de los cuales se podían establecer áreas protegidas en el país era extremadamente estricto, era muy cuadrado, muy acartonado, y pasaba por unas cosas burocráticas muy largas. Entonces se propuso, y perdón que me incluya yo, pero estuve participando en esta nueva idea, que la sociedad civil pudiera, en caso de tener terrenos que mantuvieran todavía parte, de preferencia completos, pero parte de su superficie con buenas representaciones de los ecosistemas nativos, de la flora y de la fauna nativa, pudieran dedicar estas áreas también a conservarse. Y aquí una de las cosas que surgió y que es muy interesante es que, y por eso estos números que estamos viendo, es que realmente la mayoría de los terrenos que mantienen los ecosistemas en buenas condiciones de salud corresponden prácticamente en una gran mayoría a comunidades indígenas. No sé si esto más o menos puede aclarar lo que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Sí, claro. De hecho, lo importante es precisamente que estas ADBCs, las ADBCs se manejan pues justo desde la sociedad civil, ¿no? En términos de que, bueno, es algo voluntario y es algo que llega todavía más a la gente. Me parece que eso es lo que se pretendería en determinado momento con las áreas naturales protegidas a nivel federal o a nivel estatal,
¿no? Y que efectivamente, como tú mencionas, estos trámites burocráticos, pero sobre todo la complejidad o lo complejo que es el asignarles un presupuesto a las áreas naturales protegidas, pues bueno, también de alguna manera limita o va limitando el trabajo que se pueda o no realizar en ellas, ¿no? Y aquí, bueno, finalmente la organización es, voy a utilizar un término que bueno, es como en petit comité, ¿no? Son personas que de alguna manera están viendo hacia el mismo destino, hacia el mismo fin, ¿no? Bueno, a la misma continuidad, ¿no? En este caso, para poder conservar. Y qué importante que sea precisamente para la protección de los pueblos indígenas, que sí, sus territorios se han visto mermados, ¿no? Y se han visto devastados y han sido desprotegidos de muchas maneras. En este sentido, Arcadio, ¿de quién dependerían directamente o cómo es esta organización de las ADBCs? Bueno, estrictamente dependen del reconocimiento de las autoridades federales, ¿no? Básicamente, quien los certifica y regula es la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que depende de la Semarnat, ¿no? De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero estrictamente son los propietarios, o somos los propietarios, quienes definimos las estrategias de manejo, que antes se llamaban programas de manejo, ahora son estrategias de manejo, y que nos encargamos de la vigilancia, la señalización, el mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Estas áreas que comenté hace un momento pueden ser certificadas desde 10 años hasta por 99 años, que es lo que se considera perpetuidad para el gobierno, ¿no? Pueden ser certificadas a perpetuidad, pero el mínimo tiene que ser de 10 años. Y desgraciadamente, bueno, pues no hay apoyos económicos gubernamentales para el apoyo de estas, ¿no? Se han hecho intentos por hacerlo, cosa que a nosotros nos parece un tanto cuanto compleja, porque es evidente que dentro de este programa nacional de conservación, las ADBC se están convirtiendo en una herramienta muy importante que le quitan una gran carga a las autoridades en materia de conservación de nuestro patrimonio natural, porque estrictamente la federación pues nada más da una certificación después de hacer una inspección del sitio y darse cuenta que los ecosistemas que están ahí representados son ecosistemas importantes todavía, ¿no? Que mantienen las características originales en porcentajes extremadamente altos, ¿no? Un ejemplo lo podríamos ver, si podemos ver la siguiente diapositiva, por ejemplo, en la siguiente, por favor. En los ecosistemas relevantes, ¿no? Del trópico húmedo que están representados en estas áreas, en estas ADBCs, que no es que estén exclusivamente en ellas, evidentemente están también representadas en las áreas decretadas, en las áreas naturales protegidas. Pero, por ejemplo, tenemos que de selva alta perennifolia hay 47,000, casi 48,000 hectáreas representadas en las ADBCs, de selva alta y bosque mesófilo 45,000 y así sucesivamente, ¿no? Pues nos damos cuenta que finalmente estas áreas, esta iniciativa de la sociedad civil mantiene representaciones interesantes. Asimismo, si podemos ver la siguiente diapositiva, nos damos cuenta que también una gran cantidad de especies que están protegidas por la legislación habitan dentro de estas áreas destinadas a la conservación. Tenemos ejemplos como el jaguar, que está conservado o que habita en 156,000 hectáreas de las ADCs. Para el ocelote hay 163,000, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la lista, no tiene caso que yo se los lea. Pero esto nos da una idea de lo importante que puede ser que la sociedad civil participe
en la conservación de este patrimonio natural de todos los mexicanos, por supuesto. Es grande, ¿no? Porque efectivamente la legislación o la norma oficial mexicana 059, que es la que nos dicta cuáles son las especies destinadas bajo alguna categoría bajo alguna categoría de protección, pues bueno, es la que nos está indicando. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Carolinos desde las instalaciones de TV Buap y estamos con nuestro invitado, el biólogo Arcadio Ojeda Capella, que es director, fundador del ADBC, el Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, Colisque. Y bueno, estábamos en esta charla sobre qué representaban estas ADBCs por sus siglas. Bueno, la siguiente pregunta sería ¿cómo funcionan estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación y en particular el caso Colisque? Muy bien, Laura. A ver, intentaré ser muy concreto. Básicamente, bueno, pues como lo comentamos hace un momento, la función de las ADBCs está fundamentada en la preservación de la biodiversidad y del equilibrio ecológico de nuestro país, ¿no? La importancia es que, bueno, pues radica esta importancia en que hay una gran cantidad de beneficios medioambientales, ¿no? Es decir, a través de estas áreas, evidentemente aumentamos la superficie que tiene México destinada a la conservación, a través de áreas naturales protegidas, y esto nos permite, evidentemente, la manutención de los servicios ambientales, de los ecosistemas nativos, que finalmente es lo que permite la vida en el planeta, ¿no? Es decir, a través de estas áreas ayudamos a la mitigación del cambio climático, a la regulación de, de la atmósfera, ¿no? La mejora en la calidad del aire, en la calidad del agua, evidentemente, la protección dinámica de los ecosistemas y conservación de las especies de flora y fauna, como ya lo comentamos, ¿no? Algunos beneficios para los propietarios pudieran ser cosas como el uso y aprovechamiento sustentable de sus propios recursos naturales, ¿no? Y también tener estas áreas nos permite un blindaje ante ante actividades que son contrarias a la conservación. Es decir, estos certificados nos ayudan o nos pueden ayudar a que las autoridades intervengan cuando hay asuntos como intentos de explotación minera o de hidrocarburos y cosas por el estilo, ¿no? Y a la vez, bueno, pues este reconocimiento pues, nos permite aliarnos con algunas otras organizaciones civiles o gubernamentales o académicas, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, en las ADBCs también se puede llevar a cabo actividades productivas, no son exclusivas de conservación. Entonces, lo que se intenta es volver compatible esas zonas que no tocamos, esas zonas, bueno, que tocamos de manera racional, con las actividades que se pueden llevar dentro de estas áreas, ¿no? Pueden ser, evidentemente, aprovechamiento forestal, agricultura, algo de ganadería, cultura, de cafetales, viveros, ecoturismo responsable, en fin, todas estas cosas ad hoc a, ¿no? Y en el caso Colisque, bueno, pues podemos platicar un poquitín cómo apareció Colisque y estas cosas. Colisque, bueno, aparece después de un estudio que hacemos Roberto de la Maza y un servidor, y que iniciamos hace alrededor de 35 años, en donde nos damos cuenta que hay una zona ahí en la Sierra Madre Oriental que tiene una altísima biodiversidad. Entonces decidimos pues establecer un área natural protegida y después de hacer un par de cosas, entre otras proponerle a la CONABIO el reconocimiento de un área de 400,000 hectáreas como una región terrestre prioritaria para la conservación y de recuperar un decreto de 1939 de Lázaro Cárdenas,
pudimos hacernos de un predio muy importante porque es un predio que es la entrada a un cañón que se llama Barranca de Patla, donde ahí está toda esta biodiversidad. Y logramos hacernos de este predio y establecer ahí una DBC con ideas de, bueno, con la idea de controlar la entrada y la salida sobre todo de cazadores furtivos, taradores furtivos, etcétera, etcétera, y creo que lo hemos controlado bastante bien. Si podemos ver la siguiente diapositiva, ahí podemos darnos un poco una idea exactamente de dónde se encuentra Colisque. El polígono en amarillo es la región terrestre prioritaria, que trabajamos con la CONAMP. El polígono en rosa es el polígono del área natural protegida, cuenca hidrográfica del río Necaxa, que tiene alrededor de 43,000 hectáreas. Ahí está marcada la Barranca de Patla y luego está Colisque, ¿no? Podemos ver la siguiente. Después de hacer estos estudios nos dimos cuenta de la gran importancia que tenía que tiene, evidentemente, esta zona en términos biológicos, ecológicos. Y en ese cuadro podemos darnos una buena idea de la biodiversidad que habita en esa región, ¿no? No tengo yo que leerles todo, pero si se fijan en cada uno de los grupos que hemos estudiado, que son básicamente las aráceas, mariposas diurnas, libélulas, aves y mamíferos, en todas tenemos representado entre la cuarta y la tercera parte de la biodiversidad que existe en el país. Y esto nos pareció de suma importancia. De ese modo, creímos que era muy necesario establecer un área natural protegida. Y en el momento de pensar en el establecimiento de esta área natural protegida, decidimos llevarlo en paralelo con la recuperación del polígono de 1939, que nadie le había hecho caso, que estaba diseñado básicamente para dotar al sistema hidroeléctrico Necaxa de agua para que produjeran electricidad. Y nosotros, mientras tanto, bueno, pues establecimos con las autoridades esta ADBC, ¿no? Es la ADBC número 17. Y con la idea de conservar la biodiversidad local para después, una vez teniendo una buena muestra conservada, poder empezar a trabajar con las comunidades alternativas de uso. Uno de las cosas que se decía de las áreas naturales protegidas es que hace muchos años, es que para conservar había que no tocar, ¿no? Y creo que a las actividades que se han realizado, todas las actividades que ha realizado el ser humano, que realiza el ser humano en diferentes zonas, en diferentes ecosistemas, pues bueno, creo que ya requieren un poco de intervención del ser humano precisamente para su conservación, pero pues sin excluir a los habitantes, ¿no? Que es finalmente lo que de alguna manera se está buscando, ¿no? Tú lo mencionabas al principio del programa, que uno de los datos importantes es que se está protegiendo también a comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, la importancia también de que sean tierras ejidales, tierras comunales, ¿no? Entonces, sí, me parece que es importante poner el dedo en ese punto, ¿no? El punto de que finalmente son áreas en las que se puede intervenir, pero intervenir bajo criterios, bajo parámetros muy bien establecidos, porque yo quiero suponer que también hay gente habitando ahí y que utiliza estos recursos, ¿no? Estrictamente Colisque es un área privada, es una reserva privada, pero que tiene vecinos, como en todas partes, ¿no? Le propondría yo a la producción, a partir de la siguiente diapositiva, bueno, son diapositivas de la biodiversidad, si las quieren ir pasando por ahí ahora, así que para hacer un poco más agradable la vista a los televidentes.
Para que se den una idea de la biodiversidad, ¿no? Las pueden ir pasando ahí poco a poco, si quieren. Me refería a que la reserva de Colisque es privada, pero tenemos vecinos, comunidades indígenas sobre todo, nahuas y totonacas. Y entonces, a pesar de que Colisque sea un área protegida, privada, es un área muy pequeña. Entonces, si nosotros queremos pensar la conservación en el tiempo, es evidente que estas pequeñas islas no nos van a funcionar. Necesitamos trabajar a partir de estas pequeñas islas de manera centrífuga, involucrando a las comunidades que nos son vecinas, que nos rodean, para tratar de, con ellos, trabajando con ellos, haciendo intercambios culturales, intercambios de saberes, establecer proyectos sostenibles en estas comunidades, productivos, por supuesto, para que ellos puedan seguir viviendo, pero absolutamente acordes a la conservación de la naturaleza. Entonces, en Colisque tenemos proyectos tanto ambientales estrictos, como serían proyectos de restauración y de conservación, como proyectos socioambientales, ¿no? Y para esto, por supuesto, necesitamos el apoyo de la sociedad. Nosotros no somos capaces de financiar todas estas actividades que llevamos al cabo. Y de este modo, bueno, pues tenemos evidentemente socios patrocinadores, como por ejemplo Simifarmacias, que a través de un programa que se llama Simiplaneta nos está financiando un proyecto de restauración ambiental que tiene como bandera al tucán, Ramphastos sulfuratus, y a través de ellos podemos estar haciendo estas acciones de restauración y de enriquecimiento biológico dentro de la reserva para que ahí estas especies amenazadas tengan un refugio seguro. Mientras tanto, trabajamos con las autoridades de modo que, con las autoridades, perdón, con las comunidades, de modo que ellas puedan irse involucrando en estos proyectos, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, pues trabajamos también con el Fondo Social Banamex y con Casa Córdoba, que son fundaciones que apoyan los proyectos estrictos de trabajo con las comunidades indígenas vecinas a la reserva, ¿no? Tenemos también convenios de colaboración, por ejemplo, con la Universidad Xicotepetl, que se encuentra ahí muy cerca, en Jicotepec de Juárez, así como con el Ateneo Español en México. También hacemos acciones de autofinanciamiento, ¿no? Que son muy, muy importantes. Por ejemplo, prácticas escolares de escuelas tanto de la Ciudad de México como escuelas locales. La visita de las escuelas de la Ciudad de México de alguna forma apoyan económicamente, financieramente, la posibilidad de que las otras escuelas nos visiten, ¿no? Y al final, todo esto lo que intenta es, además de conservar los ecosistemas nativos dentro de la reserva, pues integrar a las poblaciones locales, ¿no? Para dar seguridad a esta conservación y buen uso a los recursos naturales que están fuera de la reserva, pero que son parte de estos sistemas ecológicos, ¿no? No sé si más o menos quede claro. Queda muy, muy claro y bueno, y con las imágenes que acaban que seguirán pasando, pues bueno, quedamos impresionados pues con toda esa diversidad de estos grupos animales, ¿no? En particular las libélulas, las mariposas que son impresionantes, además son animales que tienen un importante papel en cada uno de los ecosistemas, ¿no? Eso por decir por mencionar algunos de los grupos, ¿no? Porque también están las plantas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían los proyectos que lleva a cabo o que se llevan a cabo en Colisque? Pues mira, como bien comenté hace un ratito, los proyectos que llevamos a cabo en Colisque son proyectos que al final todos tienen como objetivo la conservación y bajar el impacto directo de las poblaciones locales hacia los ecosistemas. Entonces tenemos proyectos, pues eso, de restauración ambiental, de conservación y de protección, recuperación de hábitats de especies amenazadas y de ecosistemas amenazados, como el propio bosque mesófilo. Y
todo esto, además de hacerlo de manera muy técnica y estricta dentro de los límites de la reserva, también se hace a través de la educación y la sensibilización ambiental, eh, el intercambio de sabidurías, de saberes, de buenas prácticas con las comunidades vecinas locales, ¿no? Y ahí es en donde interviene toda esta parte socioambiental, que es muy, muy importante. Si nosotros finalmente no damos alternativas de proyectos productivos sostenibles a estas comunidades que tienen que hacer uso de los recursos naturales, pues no estamos dando alternativas para que los ecosistemas se manejen de manera racional, ¿no? Entonces estamos haciendo cosas de asesoría agroforestal, por ejemplo, de sistemas orgánicos para la producción de alimentos, eh, y de otras alternativas. Tenemos un centro comunitario, bueno, no tenemos, hicimos un centro comunitario que ahora es de la comunidad de Ocomantla, en donde se llevan a cabo proyectos, por ejemplo, de producción de setas, producción de verduras, de legumbres, etcétera, etcétera, y se dan una serie de talleres importantes para llevar a cabo buenas prácticas en el manejo de los recursos, tanto del suelo como del agua, como de todos los insumos necesarios para la agricultura. No usamos pesticidas, no usamos herbicidas, no usamos nada de esto. Químicos, todo lo que utilizamos para mejorar estas producciones se lleva a través de productos orgánicos hechos dentro del propio centro comunitario, ¿no? Entonces se hace un círculo virtuoso en donde los insumos necesarios para la producción también los realizan las propias personas de estas comunidades con las que trabajamos, ¿no? Por otro lado, construimos una estación biológica que sirve como un sitio para la educación y la sensibilización ambiental de las comunidades locales. Mencionaste algo muy importante, Arcadio, que era ese intercambio de saberes, ese intercambio de conocimientos, que bueno, que finalmente nosotros como técnicos podremos decir, no, es que aquí se tienen que hacer las cosas, o nosotros hacemos los estudios así y asado, ¿no? Pero qué importante es involucrar a las comunidades, involucrar a los habitantes de años de esos territorios con esta recuperación. A mí me parece que esa incidencia de decir, no decir yo vengo aquí a cambiar tu territorio para que vivas mejor, sino decir qué podemos cambiar juntos, ¿no? Para que todo esto sea mejor para ustedes y también para el resto de habitantes. Uno de los proyectos que me gustó mucho el día que tuve la fortuna de conocer Colijque fue el de las abejas meliponas, ¿no? Y yo leyendo algunas cosas sobre las abejas, pues sí, evidentemente la abeja que más conocemos casualmente, ¿verdad?, es una abeja introducida. Y entonces cuando hablamos de las abejas de la Apis mellifera o la abeja europea o la abeja africanizada, ¿no?, que ya prácticamente todas las poblaciones están africanizadas, pues más bien estamos hablando como de una cuestión de producción, ¿no? Pero cuando hablamos de conservación, pues tendríamos que pensar y tendríamos que reeducarnos todos para darnos cuenta que abejas en México hay más de 1000 especies, ¿no?, de abejas, entre ellas las meliponas, que además tienen un cultivo, ¿no?, tienen unas prácticas ancestrales, o sea, no son de apenas que se haya dicho, mira, producen miel, ¿no? Sino ya justo los pueblos indígenas son los que ya las estaban ocupando. Entonces, ese conocimiento, ese intercambio,
pues me parece que ustedes de alguna manera, así como en otras comunidades, como por ejemplo en Cuetzalan, que también tienen los meliponarios y también han defendido a las meliponas, o también lo que se ha hecho en la península de Yucatán, tratando de defender también a las meliponas, me parece que es una labor importante, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo colabora, cómo se entreteje este conocimiento técnico? Es decir, nada más son el grupo de trabajo, o también hay manera de incorporar a estudiantes, otros académicos, otras instituciones a este gran proyecto que es Colijque. Bueno, nosotros evidentemente con el tiempo hemos ido creciendo, y esto ha hecho que se acerque más gente al equipo de trabajo, ¿no? Por supuesto. Me parece maravilloso el ejemplo que diste de las meliponas, porque sí creo que es un proyecto que, no nada más en Colige, sino en todos los lugares que has mencionado, cierra de una manera muy interesante el cómo pueden llevarse a cabo proyectos eh, multifactoriales en términos hasta cosmogónicos, ¿no? En donde entramos, por un lado, con esta ciencia occidental, sabemos que las especies que están ahí la mayoría son amenazadas, las especies de meliponas, pero también sabemos que son las que tienen un propóleo más potente porque utilizan muchas más especies, más resinas de árboles que las apis, simplemente pues porque llevan miles, millones, probablemente, bueno, cientos de miles de años en esos ecosistemas interactuando, y las apis son nuevas, ¿no? Tienen 400 o 500 años. Entonces, esto sumado a las experiencias que ya tiene la comunidad en el manejo de estas especies, pues nos permite tener una visión total, completa, ¿no? Sobre la importancia de las meliponas en los ecosistemas y la importancia productiva que pueden tener estas meliponas a través de proyectos productivos de aprovechamiento. Y de ese modo, respetando a las poblaciones, tanto en la producción para uso como en la producción natural que sucede dentro de la reserva y que no se usa para nada, nada más suceden los procesos, los fenómenos biológicos. Eh, de ese modo, a la vez estamos cuidando a esas 8 especies de meliponas que hay en la zona, ¿no? Entonces creo que un proyecto como estos engloba absolutamente la idea que tenemos en Colige de trabajo. Hay gente que trabaja estas cosas, pero evidentemente poco a poco estamos necesitando más gente para trabajar, porque los proyectos van creciendo, van teniendo más demandas, hemos sido más demandados por otras comunidades locales, y de este modo, sí, pues la gente que esté interesada puede venir a trabajar con nosotros, por supuesto. Dentro de la reserva, bueno, pues proyectos a lo mejor muy, muy específicos, cosas muy técnicas, muy, muy puntuales, de biología, ecología, edafología, en fin, cosas de ese tipo. Pero una cosa que sí nos encantaría sería gente que pudiera comprometerse a trabajar con las comunidades, porque efectivamente pues, necesitamos personal para atender todas las carencias que hay en estas comunidades, ¿no? Creo que no tengo que profundizar demasiado, todos sabemos la gran injusticia que vive la gente en el campo, prácticamente en todos sentidos, y lo importante que es al final, porque bueno, pues de ahí nos alimentamos, y lo más importante para el ser humano, pues es alimentarse, ¿no? Y tomar agua, y a partir de ahí podemos desarrollar otras cosas. Entonces nosotros, pues sí, evidentemente invitamos a la gente a que se acerque para trabajar, la gente que está interesada, se acerque a Colige para ver si podemos colaborar, sería maravilloso. Sí, nada más, han tenido programas de fondeo para determinados proyectos. Acaba de pasar el de la nutria, ¿no? Porque además tienen registros de nutria justo ahí en Colige. Y ¿nos puedes platicar rápidamente sobre este tipo de proyectos, los fondeos?
Sí, bueno, nosotros, como comenté antes, no tenemos la capacidad económica para llevar a cabo todos estos proyectos. Entonces necesitamos de estas asociaciones de las que ya hablé anteriormente, de estas fundaciones, para poder hacer estas cosas. Y por el otro lado, bueno, pues intentamos que la población en general se, se involucre, ¿no? Se invite sola a apoyar este tipo de proyectos. Es cierto que no hemos tenido una muy buena experiencia en términos de los fondeos con la sociedad civil en general. Pareciera que no hay como una buena disposición hacia la donación a los proyectos, ¿no? Tenemos poca educación en materia filantrópica, a diferencia de otros países, y nos ha costado mucho trabajo trabajar con la sociedad civil. Entonces, en realidad, nuestro fondeo ha sido más eficiente a nivel de empresas, de fundaciones y cosas de este tipo, ¿no? Y sí, entran las empresas con algún proyecto en especial, ¿no? Como comentaba hace un ratito, el proyecto del Tucán lo apoya Planeta, ¿no? Y ahora estamos viendo la posibilidad de alguna fundación que apoye el proyecto de la Nutria. Más o menos así es que nos vamos financiando. Eso es, sí, porque además vale la pena quien no conozca los tucanes, el famoso tucán pico de canoa, se está perdiendo de algo hermoso, ¿no? Son animales bellísimos, ¿no? Son muy, muy atractivos y bueno, también tienen su gran papel en la naturaleza, porque, bueno, pareciera que nada más comen frutas, ¿no? Pero no, pero no. Por ahí hay fotos famosas, ¿verdad? De tucanes o tucanetas entrando a depredar los nidos de los quetzales, por ejemplo, ¿no? Ahí en Chiapas. Entonces, bueno, eso es importante toda esta parte del fondeo. Rápidamente, antes de despedirnos, de despedir el programa, ¿en dónde podemos encontrar datos de Colisque? ¿Cuáles son las redes sociales que podemos encontrar? Yo creo que podemos poner la última diapositiva, si la podemos poner, ahí vienen algunos de los datos donde se puede contactar a Colisque. Pero sí me gustaría concluir un par de cositas. Ahí, creo que ahí hay datos suficientes para. Me gustaría comentar algunas cositas rápidas, así como conclusión. Una de ellas es que también es importante que pensemos que, bueno, no todo es Colisque. El hecho de que Colisque esté en Puebla, en donde está la UAP, pues es importante, por supuesto, y los estudiantes pueden estar interesados en esto. Pero no dejemos de lado el pensar que hay 390 y tantas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en donde la mayoría tienen grandes necesidades de apoyo académico, de apoyo de profesionales, porque, bueno, el caso Colisque es especial. Lo fundamos profesionistas, profesionales de estos temas, pero en esas otras ADBCs comunitarias, comunales, ejidales, etcétera, se necesita mucho trabajo, se necesita mucho apoyo. Yo invitaría a los estudiantes y a los investigadores a que se acerquen a esas otras ADBCs también, porque creo que pueden salir cosas muy, muy interesantes como han salido en Colisque, ¿no? Entonces, me parece que atender esta necesidad que tiene la gran mayoría de las ADBCs sería una forma muy, muy interesante de apoyar la conservación en el país. Así es, ya que se tiene este esquema de conservación y de participación con la sociedad, es sumamente importante el vincular sobre todo a los estudiantes de diversas áreas, ¿no? Creo que aquí
aquí, claro, aquí hay cabida no solamente para la parte biológica, ecosistémica, ambiental en general, sino también para todas las partes, toda esa parte social, incluso pensar en cómo administrar todos esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la invitación a que todos se involucren con las áreas destinadas a la conservación de manera voluntaria. Hay más de 300 hay un número considerable de estas áreas, de estas ADBCs, para que los interesados busquen estos lugares y así podamos hacer una sinergia y entre todos vincularnos con la conservación, ¿no? Digo, el caso Colisque es impresionante porque es un paraíso. Es un verdadero paraíso. Pero bueno, Arcadio, pues nos ha dado mucho gusto poder tenerte aquí en Carolinos, poder platicar contigo sobre Colisque, la misión tan importante que tiene todo el grupo de trabajo, la misión tan importante en la que se ha vinculado la sociedad, de las comunidades, de los vecinos, que bueno, serán vecinos porque están cerca, ¿no? Pero yo creo que de hace mucho tiempo atrás, esos recursos que estaban ahí los han aprovechado, ¿no? Es decir, es un territorio, pues sí, a lo mejor es propiedad privada, dedicada a la conservación, pero bueno, que ellos utilizaron desde hace mucho tiempo atrás. Y en ese sentido, pues, bueno, a poner los ojos, yo los invito a que apoyen las ADBCs, apoyen Colisque en caso de que nos permitan visitas a Colisque, pues ahí también podrán llegar y ver la maravilla que son estas zonas. Y pues creo que no sé cuánto tiempo tengamos. Bueno, pues ya no tenemos muchísimo tiempo más que agradecer nuevamente a Arcadio y nos despedimos. Así concluye una emisión más de su programa Carolinos a través de TV Buap. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el biólogo Arcadio Ojeda Capella, y recuerden que tenemos una cita cada jueves platicando sobre diversos temas de interés social, ambiental y cultural. Síganos a través de la página de Facebook de Cupreder, www.facebook.com/Cupreder y la página web de TV Buap y la aplicación para teléfonos celulares radioytv.buap.mx. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves.